el programa de hoy, Papa Francisco declara que tiene rotura de ligamento en la rodilla. Santo Padre asegura que desea reunirse con Putin en Moscú. Además, Vaticano publica mensaje por fiesta de Vesak, Día de la Iluminación de Buda. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco comunicó en una entrevista que tiene una rotura de ligamento. El Papa Francisco comunicó en una entrevista publicada por la prensa italiana que necesita una intervención médica en su rodilla por una rotura de ligamento. De esta manera, el Santo Padre declaró en la entrevista que tiene un ligamento roto que no lo deja caminar y tendrá que someterse a una intervención con infiltraciones. Asimismo, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que el procedimiento médico es básicamente una inyección. Como se dio a conocer el pasado 30 de abril, el sumo pontífice aseguró que su médico le había ordenado no caminar. Cabe destacar que las inyecciones terapéuticas se utilizan la mayoría de las veces para aliviar el dolor de rodilla causado por desgarros de ligamentos. Oremos por la salud del Papa. Y en la entrevista el Santo Padre también habló acerca de su deseo de reunirse con Vladimir Putin en Moscú y confirmó que por el momento no viajará a Ucrania. Recientemente el Papa Francisco habló acerca de su deseo de reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú y confirmó que por el momento no viajará a Ucrania. Esto lo dijo en una entrevista publicada por el diario italiano Corriere della Sera. Además de conversar acerca de su estado de salud y de otros temas, el Santo Padre resaltó los esfuerzos de la Santa Sede por lograr la paz en Ucrania. Asimismo, recordó que el primer día que estalló la guerra llamó por teléfono al presidente ucraniano Zelensky y que más tarde acudió a la embajada de Rusia ante la Santa Sede para pedir explicaciones acerca de lo que estaba ocurriendo en Ucrania, el país invadido por los soldados rusos desde el pasado 24 de febrero. Entonces le pedí al cardenal Parolin, tras 20 días de guerra, que enviara a Putin el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú, aseguró el Papa Francisco en la entrevista. Todavía no hemos recibido una respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede ni va a asistir a esta reunión en este momento, afirmó el Papa. En cuanto a la polémica del Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo, donde estaba previsto que una mujer ucraniana y otra rusa leyeran juntas una oración, el Papa aseguró que llamó al cardenal Krajewski, que se encontraba en Ucrania, para consultarle. Según indicó el purpurado, le aconsejó que esta oración conjunta no tuviera lugar. Por otra parte, respecto a su posible visita a Ucrania, el sumo pontífice aseguró sentir que no debía ir. Además dijo que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le explicó que los rusos tienen un plan, que el 9 de mayo todo terminará. Por otro lado, hace unos días el Papa Francisco agradeció la acogida que en Eslovaquia están dando a los refugiados de Ucrania ante el trágico contexto de la guerra. Hace unos días el Papa Francisco recibió en el aula Pablo VI del Vaticano a más de 2.500 peregrinos procedentes de Eslovaquia que viajaron a Roma para dar gracias al Papa por el viaje apostólico que realizó en septiembre de 2021. En su discurso, el Santo Padre agradeció la acogida que en Eslovaquia están dando a los refugiados de Ucrania y mencionó algunas etapas de su visita apostólica a dicho país. En ese sentido, recordó que fue recibido con el pan y la sal, signo que conduce a la imagen de la sal del Evangelio. Además, resaltó que ante el trágico contexto de la guerra, muchas familias, parroquias e instituciones en Eslovaquia han refugiado bajo su techo a madres e hijos de familias ucranianas obligadas a separarse, y destacó que quien acoge a un necesitado no solo hace un acto de caridad, sino también de fe, porque reconoce a Jesús en el hermano. Cabe indicar que antes de concluir, el Santo Padre reveló que el médico le prohibió caminar y afirmó que debe obedecer al doctor, por ello solamente saludó a las personas permaneciendo sentado.
Ante este contexto, por medio de su cuenta de Twitter, el pontífice alentó a experimentar el amor de Dios para afrontar con fe las pruebas de la vida, para salir de ellas siendo mejores. La alegría de sabernos amados por Dios a pesar de nuestras infidelidades nos hace afrontar con fe las pruebas de la vida, para salir de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos consiste en vivir esta alegría, porque la alegría es el signo característico del cristiano, escribió el Papa. Ahora les contamos que en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Papa Francisco rindió un homenaje a los periodistas que informan con valentía los conflictos globales. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este 3 de mayo, el Papa Francisco rindió homenaje a los periodistas que con valentía informan sobre los conflictos en el mundo, arriesgando sus vidas. Rindo homenaje a los periodistas que pagan personalmente para servir a este derecho. El año pasado en todo el mundo 47 fueron asesinados y más de 350 encarcelados. Un agradecimiento especial a aquellos de ellos que, con valentía, nos informan sobre las heridas de la humanidad. Esta no es la primera vez que el Papa Francisco se dirige a los periodistas. El 6 de marzo del 2022, el Santo Padre también agradeció a los reporteros que arriesgan su vida para garantizar la información en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un año antes, el 24 de enero, pidió a periodistas y comunicadores a ir y ver, incluso donde nadie quiera ir, y a dar testimonio de la verdad. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se proclamó el 3 de mayo de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este 2022, el tema de esta fecha conmemorativa es periodismo bajo asedio digital, que resalta cómo afectan a la profesión periodística, la libertad de expresión y la privacidad, los recientes avances en la vigilancia, inteligencia artificial y recopilación de Big Data. También se busca criticar los ataques que reciben los periodistas en el mundo digital. Y el Papa Francisco confirmó la elección del padre Francesco Patón como custodio franciscano de Tierra Santa. La oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco confirmó la elección del padre Francesco Patón como custodio franciscano de Tierra Santa de parte del ministro general de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos del Refmo, el padre Massimo Fusarelli. De esta manera, el padre Patón fue elegido para el cargo de custodio de Tierra Santa y guardián del Monte Sión para el trienio 2022-2025. La custodia de Tierra Santa resaltó en su sitio web que se trata de la renovación del cargo del sacerdote tras un primer periodo de 6 años al servicio de la Tierra Santa como custodio. Asimismo, la custodia también precisó que este nombramiento requiere la confirmación explícita de la elección por parte del Santo Padre, ya que los frailes menores trabajan en Tierra Santa por voluntad y mandato explícito del Romano Pontífice. Al respecto, la custodia de Tierra Santa expresó su alegría por la renovación y pidieron al Espíritu Santo que derrame sobre el Padre Patón numerosos dones para que pueda continuar con dedicación y alegría su ministerio al servicio de sus hermanos. En la siguiente nota les contamos que el Vaticano publicó un mensaje por la fiesta del Vesak, Día de la Iluminación de Buda. Conozcamos los detalles. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en el Vaticano envió un mensaje a los budistas con ocasión de la fiesta del Vesak, la principal celebración del budismo en la que se recuerda la iluminación de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda.
Bajo ese contexto, este 2022, la fiesta se celebra el viernes 6 de mayo. De esta manera, en el texto vaticano titulado Budistas y cristianos juntos en resiliencia esperanzada, se recuerda que este tiempo se destaca porque la humanidad afronta varias crisis como la pandemia del COVID, los desastres naturales y diversos conflictos que siguen derramando sangre inocente y provocan gran sufrimiento. Ante estas realidades, prosigue el mensaje, la búsqueda por soluciones verdaderas sigue siendo ardua, ya que el deseo de la riqueza material y el abandono de valores espirituales han llevado a un declive moral generalizado en la sociedad. Asimismo, señala que como budistas y cristianos, el sentido de responsabilidad moral y religiosa debe motivar a sostener a la humanidad en la persecución de la reconciliación y la resiliencia y ser lámparas de esperanza para el mundo. El mensaje del Vaticano indicó también que se puede ayudar a que la humanidad se haga resiliente, desenterrando los tesoros escondidos dentro de estas tradiciones espirituales. Para los budistas, el noble camino óctuple puede desarrollar compasión y sabiduría para afrontar las preocupaciones sociales, mientras que para los cristianos, la esperanza en Jesucristo es uno de esos tesoros. A continuación, una noticia muy importante para la lucha pro vida en Estados Unidos, y es que la Corte Suprema habría decidido anular el fallo que legalizó el aborto en el país. Veamos los detalles. La Corte Suprema de Estados Unidos votará para anular Roe vs. Wade, el fallo de 1973 que legalizó el aborto en toda la nación, según se lee en el borrador inicial de opinión mayoritaria difundido por la prensa del país la noche del lunes 2 de mayo. Y es que en el supuesto borrador de 98 páginas obtenido por el sitio web estadounidense Político, el juez Samuel Alito escribió que sostienen que los casos Roe y Casey deben ser anulados. En esta línea, en el documento que lleva la etiqueta de opinión de la Corte, el juez Alito señaló que es tiempo de hacer caso a la Constitución y regresar el tema del aborto a los representantes electos del pueblo. La Corte Suprema se ubica así del lado del estado de Mississippi, que había apelado buscando mantener la prohibición de abortos desde las 15 semanas que los legisladores aprobaron en 2018. El documento, que lleva en la parte superior la frase primer borrador, señala que el razonamiento en el fallo de Roe vs. Wade fue excepcionalmente débil, que la decisión original ha tenido consecuencias dañinas y que la decisión fue eminentemente equivocada. Cabe indicar que CNA, agencia en inglés del grupo ASI, no ha sido capaz de verificar independientemente si el borrador de opinión difundido por Político es genuino, y la decisión de la Corte no será definitiva hasta que sea publicada, lo que podría suceder para finales de junio. Si la decisión se mantiene, más de una docena de estados inmediatamente considerarían ilegal el aborto. El informe, aunque indica que los jueces de la Corte Suprema pueden cambiar sus votos mientras los borradores son revisados, dijo que es poco claro si se han realizado cambios después de ese primer borrador. Si dicho borrador es auténtico, esto marca la primera vez en la historia moderna de la Corte que un borrador de opinión de la Corte ha sido filtrado mientras el caso aún está en proceso, según indicó Político. El originalismo como criterio para selección de jueces que aplicó el presidente Trump está rindiendo frutos. El originalismo es una doctrina que sostiene que el juez debe limitarse a interpretar la intención del legislador y no llenar vacíos con posiciones o compromisos ideológicos. Esa fue la fuente de esta nefasta decisión de Roe contra Wade, que por una mayoría de 5 contra 4 está tal vez por ser revertida en los Estados Unidos. Nuestras oraciones para que ese sea el caso. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, colombianos marchan en más de 70 ciudades para defender la vida y rechazar el aborto. Además, sacerdote de Hong Kong asegura que China intenta controlar la religión en esta región. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico.
Bienvenidos nuevamente al programa. Cientos de personas vestidas de celeste llevando pancartas y banderas marcharon en más de 70 ciudades de Colombia para defender la vida del niño por nacer. Veamos. Cientos de miles de personas vestidas de celeste llevando pancartas y banderas marcharon en más de 70 ciudades de Colombia el sábado 30 de abril para defender la vida del niño por nacer y decirle no al aborto. Al respecto, Jesús Magaña, presidente de Unidos por la Vida, plataforma que organizó el evento, indicó que asistieron unas 200.000 personas a las marchas en 78 ciudades del país. Algunas de las más importantes fueron Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Manizales. Cabe señalar que para esta 16ª marcha se leyó un manifiesto por la vida que elaboró Unidos por la Vida, en el que se recordó que el pueblo colombiano está indignado por la sentencia C-055 de 2022, en la cual 4 magistrados de la Corte Constitucional y un conjuez condenaron a una cruel pena de muerte a los bebés por nacer de hasta 6 meses de gestación sin ninguna causa. Asimismo, Unidos por la Vida aseguró que se utilizarán todos los medios legales, políticos, culturales y sociales para restablecer precisamente el derecho a la vida, que ha sido vulnerado de manera sistemática desde hace años por la Corte Constitucional. Además, pidió a los 4 magistrados de la Corte que renuncien a sus cargos y que respondan judicial y socialmente ante el pueblo por este abuso de poder. Por otro lado, se hizo el llamado a los candidatos a la presidencia de la República para que firmen el Pacto por la Vida como un signo de su compromiso para generar acciones y políticas públicas que protejan y promuevan toda vida humana. En otras informaciones, un sacerdote de Hong Kong ha asegurado que China intenta controlar la religión en esta región. Hablando públicamente bajo su propio nombre por primera vez, un sacerdote de Hong Kong declaró que el Partido Comunista Chino está utilizando tácticas ideológicas como la reeducación y la propaganda para socavar la libertad de religión en Hong Kong, que quedó bajo control chino en 1997. En un reciente episodio del programa The World Over de EWTN, el padre Vincent Wu, sacerdote de la diócesis de Hong Kong y abogado canónico, dijo que como el Partido Comunista Chino, o PCC por sus siglas, quiere controlar todos los aspectos de la sociedad, eso incluye naturalmente la práctica de la religión. En este sentido, el padre Wu dijo que ha observado que muchos líderes cristianos son reacios a hablar contra las acciones del PCC por miedo a ser detenidos o algo peor, por las autoridades civiles. En esa línea contó que recientemente un pastor protestante fue detenido y acusado de sedición por hablar en su canal de YouTube en apoyo de un organizador de una vigilia. Como sacerdotes y obispos estamos llamados a ser profetas, a denunciar la injusticia en nuestra sociedad. Pero ese ejemplo del pastor protestante muestra a los sacerdotes y obispos de Hong Kong que si predican algo en contra del gobierno, habrá tremendas consecuencias. Y por eso en los últimos 2 años, rara vez se ve a algún sacerdote u obispo en Hong Kong que diga algo públicamente contra el gobierno de Hong Kong o el PCC. Against the Hong Kong government or the CCP. Cabe recordar que Hong Kong es una región administrativa especial de China, cuyos ciudadanos han gozado históricamente de libertad religiosa, mientras que en la China continental, los creyentes de todo tipo son restringidos, vigilados y oprimidos habitualmente por el gobierno comunista. Ahora les contamos que hace poco un gran número de líderes católicos hispanos en Estados Unidos llegó al Capitolio en Washington, D.C. para pedirle al Senado del país una reforma migratoria justa y ayuda para resolver los dramas que atraviesan los migrantes. Para conocer los detalles de este encuentro estamos conectados con Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services. Beatriz, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Beatriz, precisamente esta reunión fue gestionada por Catholic Relief Services. Cuéntanos, por favor, cuántos líderes católicos hispanos estuvieron presentes y cuáles fueron los objetivos del encuentro con los senadores. Esta movilización
por nuestros hermanos y hermanas inmigrantes reunió a cerca de 400 líderes hispanos católicos de los Estados Unidos, miembros de diferentes diócesis y movimientos católicos a nivel nacional, quienes se organizaron por estados para ir a visitar en persona o a través de visitas virtuales a los senadores de los Estados Unidos de aproximadamente 30 estados diferentes. Nuestra petición fue muy específica. La primera es que necesitamos que la administración priorice las soluciones para abordar las causas que generan que las personas emigren desde Centroamérica. Y la segunda petición que hicimos fue un camino a la ciudadanía para todas aquellas personas que en este momento viven en los Estados Unidos bajo el estatus migratorio del TPS y el DACA. En esta línea, Beatriz, ¿cómo se desarrolló la conversación con los senadores estadounidenses? ¿Hubo una respuesta positiva frente a esta petición? Tuvimos mucha receptividad y todos nuestros legisladores escucharon atentamente a nuestras peticiones. De aquí en adelante lo que esperamos es que nuestras voces sean escuchadas, porque estamos siguiendo el llamado de fe que el Papa Francisco nos ha pedido, y es el de levantar nuestras voces frente a la injusticia social y defender a los más pobres y vulnerables, especialmente a los migrantes. De este modo, Beatriz, ¿podrías hablarnos un poco sobre la situación actual que atraviesan los migrantes y cuáles son las causas fundamentales por las cuales emigran? Las causas fundamentales de la migración se resumen en la violencia, la falta de oportunidades económicas y el cambio climático. Recordemos que muchos países de Centroamérica se encuentran dentro de los países más pobres y menos equitativos en el hemisferio. Esto genera que muchas familias vulnerables tengan serias dificultades para encontrar un empleo digno y poder proveer de manera justa y suficiente a sus familias, y esto los impulsa a emigrar. Adicionalmente, vemos que hay muchísima violencia y que muchos inmigrantes deciden dejar sus familias y dejar sus países en busca de seguridad o de incluso salvar sus vidas. Y finalmente, el cambio climático ha afectado fuertemente a la región centroamericana, no solamente con sequías que destruyen los cultivos y dejan a las familias sin alimentos, sino que también hacen que sufran los efectos de eventos climáticos extremos como huracanes y tormentas tropicales que los dejan muchas veces incluso sin hogar. Finalmente, ¿qué se espera a partir de esta reunión? Nuestros legisladores han sido muy receptivos a todas las voces de estos 300 líderes católicos que se reunieron gracias al Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano y al esfuerzo de CRS. Esta alianza fue posible y generó esta movilización. Esperamos que realmente este esfuerzo de poder hacer una incidencia política en favor de los más vulnerables, que son nuestros hermanos inmigrantes, tenga realmente un efecto y que nuestros legisladores se animen a tomar unas decisiones y crear legislación de manera bipartidista para que finalmente podamos tener un sistema migratorio justo que trate con dignidad a todos los inmigrantes. Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Beatriz. Por otro lado, los obispos de Bolivia alentaron a los fieles a sumar esfuerzos para salir de la crisis y reconstruir el tejido social. Al concluir su asamblea plenaria número 110, los obispos en Bolivia alentaron el compromiso de todos para sumar esfuerzos, salir de la crisis y poder reconstruir el tejido social. Luego de reunirse en la ciudad de Cochabamba, los prelados destacaron en un comunicado que el tiempo de Pascua, en el que Jesús ha resucitado, interpela y llama a solidarizarse con las realidades de sufrimiento y pobreza de tantos hermanos desfavorecidos y descartados por la sociedad. La paz esté con ustedes. Este primer saludo del resucitado a sus discípulos nos motiva a nosotros como pastores
a colaborar para crear un ambiente de paz y fraternidad. Por ello, les invitamos cordialmente a elevar juntos nuestra mirada a Cristo resucitado, Señor de la historia y de la vida, y a la luz de Él queremos dar una palabra de esperanza y aliento para emprender el camino hacia un futuro más justo, solidario y fraterno. En ese sentido, los obispos bolivianos invitaron a los fieles a comprometerse en el esfuerzo de reconstruir el tejido social, buscando lo que une y superando lo que divide. Hoy el resucitado nos hace partícipes de recomenzar junto a Él la construcción de un mundo nuevo, en el amor, la verdad, la justicia y la paz. Por eso hacemos un llamado. En primer lugar, a los distintos niveles de gobierno, para que profundicen en su papel fundamental de promover el bien común a través de la escucha, el diálogo y acuerdos con todos los sectores que ayuden a superar las tensiones y problemas que estamos afrontando y proponiendo soluciones prácticas y ecuánimes para todos. Finalmente agradecieron a Dios porque sigue abriendo horizontes de luz y esperanza mientras el país va superando momentos de tristeza y desasosiego. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un enorme gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también tenemos cita a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.